Cada semana estuvimos viendo que podíamos haber sacado y sacamos entre nosotros algunas características del obispo, de esto que hemos estado leyendo, que podríamos decir que tienen preponderancia, aunque el término no pudiéramos usarlo expresamente, sino que debe estar claro para nosotros que todos tienen la misma categoría. Todos estos criterios que el apóstol Pablo enseña a su hijo Timoteo y que espera de todos nosotros como hombres y mujeres de Dios, tienen el mismo sitial, pero sí habíamos hecho el ejercicio de, vamos a decir que diseccionar, ¿verdad que sí? Y quedamos claros en que hay 4 de esos criterios en los que nosotros debemos profundizar. Ya hemos estudiado un poco acerca de 2 de ellos, de manera que nos quedan 2 más. Y en esta noche vamos a tratar uno que es, desde mi óptica, de los más especiales. Estuvimos buscando, dentro de los criterios, para ponerlo claros a todos, dentro de los criterios, algunos que fuesen primordiales, principales, porque hay dentro de estos criterios algunos que cabrían, que podían entrarse, introducirse dentro de unos criterios que yo llamé criterios primarios y algunos que no caben dentro de esos criterios primarios. Entonces, ya trabajamos, ya elaboramos alguno con un poquito de profundidad. No hemos hecho, en ninguno de los casos hemos hecho la profundidad de vida, hay que decirlo, sino que de cada uno de ellos tendríamos que hacer estudios que duran bastante tiempo por la relación y sobre todo los versículos que están atados a estas características. Y haciendo un ejercicio, digamos que consciente, bueno, pleno, fácilmente que podríamos tomarnos prácticamente un mes en cada uno de ellos, o sea, 4 o 5 semanas. Así que hemos visualizado de 3 de ellos, hemos visualizado de 2 de ellos en alguna profundidad y vamos a visualizar en esta noche el tercero. El primero que visualizamos fue irreprensible. Y vemos honesto, cabe dentro de irreprensible. Vemos como amable. Podríamos decir que está, o que podríamos verlo como parte de esos irreprensibles, pero vamos a leerlo en extensión para que lo podamos poner en su lugar, en el lugar en el que lo hemos estudiado todos. Sobrio, prudente, decoroso. Todos estos lo hemos agrupado y podemos decir que aunque tienen características muy especiales, cada uno de ellos amerita que nosotros le dediquemos una parte del estudio, pero vamos a dejarlo como dentro de la escoba, dentro de la sombrilla de irreprensible, para no buscar hacer más grande el asunto del análisis. Pero, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos poner dentro de irreprensible apto para enseñar? No, eso necesitaba un acápite completamente diferente y eso hicimos. Le pusimos atención, le pusimos énfasis a ese otro. Llegó entonces el turno de uno de estos criterios que es el primero que tiene un comentario de parte del apóstol Pablo: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en santa sujeción, dice alguna de las versiones que hemos leído. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice el apóstol Pablo, y el escritor lo pone precisamente dentro de paréntesis. Esa pregunta: si no sabe gobernar su casa, entonces ¿cómo aspirará a gobernar a hombres, a mujeres, que en algunos de los casos tienen mayores
líneas de pensamiento, mayores criterios, y en otros casos poseen experiencias que están por encima de las de él. Para hacer este análisis, a mí me gustaría en la noche de hoy leer algo que encontré. No tiene desperdicio. Yo se los voy a entregar cuando terminemos de leer. Es del doctor David Mathis. Lo encontré en internet buscando acerca de esto. Y la verdad es que este escrito no tiene faltas. No tiene... Es una hermosura. ¿Cómo podemos ver esto de que gobierne bien su casa? ¿Cómo debemos nosotros entenderlo? Sabiendo primero que el gobierno que propone el apóstol Pablo es el gobierno de Cristo, que es un gobierno basado en la humildad, basado en la honestidad, basado en el respeto a los que tenemos nosotros que gobernar. De la misma manera que un obispo ha de gobernar la iglesia de Dios, basado precisamente en estos principios, en el principio del respeto, en el principio de la honestidad, en el principio de la retroalimentación, de la alimentación en las dos vías. El doctor Mathis nos da, yo sé que muchos de ustedes no van a tener la posibilidad de leerlo, porque es un poquito largo. Por eso quise traerlo en esta noche para que lo disfrutemos. Sería interesantísimo que pudiéramos leerlo todito acá y gozárnoslo como yo me lo he gozado desde esta mañana. Pero vamos a hacerlo de una manera rápida. Lo primero que Mathis nos presenta al hablar acerca de este tema es el asunto de la atención. ¿Puede un padre de familia y por extensión un pastor quitar los ojos de la familia o de la iglesia? ¿Podría distraerse un padre? ¿Cuáles son las consecuencias de que un padre o una madre se distraiga cuando tiene a su cuidado niños pequeños o adolescentes? Imagínense ustedes lo que podría pasar cuando un obispo, un pastor, se entretiene. Pero ¿qué pasa? Estamos viviendo los momentos más difíciles que ha vivido la humanidad en materia de la atención. Él comienza haciendo un símil, una comparación. Dice, miren, hace apenas unos años, no es que hace muchísimos años, la atención de prácticamente todo el mundo estaba centrada en el petróleo. Lo que un empresario, lo que un gobernante quería manejar, gobernar, era precisamente las fuentes de energía. Antes que ello, el hombre siempre estuvo detrás de los procesos de producción, de la producción agrícola, de la producción industrial, primero la agrícola, luego industrial, y después ahí fue pasando, por eso llega hasta la energía, y en la energía, de manera que si nos ponemos a ver la historia, la antropología, nos vamos a dar cuenta de que las grandes guerras eran por producción, aquellas guerras anteriores eran por producción. De manera que toda la atención de los reyes, de los monarcas, de los emperadores y más allá de los faraones y cosas por el estilo, estaba siempre en brindar dos cosas: seguridad
o protección a los medios de producción y a los súbditos. Y eso, para llevarse a cabo, entonces el monarca desde tiempos inmemoriales necesitaba pagar un ejército, necesitaba controlar algunas cosas que podían garantizar a su vez que esos medios no los invadiera otra persona. Por lo que había que pagar al final de los tiempos, hasta hace muy poco, era por la energía. Por eso yo les decía que las grandes guerras al final de los años 30, 40, 50, 60, eran apoderarse de las energías. Y el hombre hacía todo, buscaba todo para al final quedarse con la energía que necesitaba, porque la energía era lo que iba a hacer mover las ruedas del desarrollo. De manera que todos los gobiernos y todos buscaban agenciarse esa cuota de energía que les permitiera producir más y cuidar más a los que producen. A su vez, les restaba un poquito a los que consumen, porque él tenía que buscar los medios para manejar esos asuntos. Pero en la época en la que nos toca vivir a nosotros, las grandes corporaciones no andan detrás del petróleo, no andan detrás de la energía. ¿Ustedes saben detrás de qué andan? ¿Por qué pagan las grandes corporaciones? Por la atención de la gente. Las grandes empresas, los grandes capitales están detrás de los ojos de las personas, de la atención de la persona. Y por eso tenemos una generación completa que no puede despegar los ojos de las pantallas. Empezamos, dice el doctor Matis, en los años 60, con la televisión, previamente con la radio, pero con la televisión, que no nos dejaba despegarnos de esa primera, era una fuente de información. Pero después fue cambiando hacia un entretenimiento. Y ya la televisión, en muy pocos aspectos, la vemos como una fuente de información. Ya nosotros que vivimos como parte de esa generación, ya no tenemos esa necesidad de prender las noticias para enterarnos, porque todo el mundo tiene la información en la mano. No ha pasado 15 segundos cuando ya, yo me sorprendí, por ejemplo, el sábado, que cuando se cayó una parte del viaducto, del asunto ese, se cayó, y antes de los 4 minutos, yo calculé, antes de los 4 minutos ya yo sabía la información. Yo tenía un amigo que había pasado segundos antes, vio cómo estaba el caño, los caños de agua, y me llamó. Había estado conmigo precisamente, habíamos comido juntos, y a los 3 minutos, después que él pasó, sucedió, y él se enteró de primera mano, y ya a los 4 minutos ya yo lo sabía, y dije, pero apenas hace 4 minutos, o sea, no hay que ir a la televisión, no hay que acudir a los medios, porque ya la información prácticamente la tenemos al segundo. Pero esto ha creado un nuevo mecanismo de interacción. De manera que las empresas que manejan, no que manejan, sino que tienen la mayor cantidad de capitales, son precisamente las empresas de entretenimiento. Que al final son empresas de información, pero ¿cuáles son esas empresas que valen miles de millones de dólares? ¿Por cuánto se vendió Twitter hace poco? Miles de millones de dólares. Hay que decir también que una gran parte de esas empresas son intangibles. Antes usted compraba
una empresa porque tenía un edificio de que sé yo cuántos pisos o porque tenía no sé cuántos locales en una ciudad o en otra, pero ahora, ¿dónde está eso? La verdad, físicamente nadie lo sabe. Vivimos pues en la época del entretenimiento. Y ahí es donde, como les decía, el doctor Matis hace un análisis de cómo en este momento podemos pensar en que alguien gobierne bien su casa, cuando estamos sometidos, todos nosotros, a la dictadura de la información. Y esto nos crea un descuido a nivel global, descuido de muchas cosas. Hoy, dice Matis, las grandes corporaciones del mundo ya no compiten como en épocas anteriores por petróleo o por energía, sino por la atención humana. Y cuando la atención es corta y escasea, emerge una nueva tragedia para esta era, y es la de los padres distraídos. Ya no basta, pues, con que los hijos sean distraídos. Los padres también están distraídos. En la iglesia, su analogía de la era digital es pastores distraídos. El primero y uno de los más grandes requisitos es que el pastor dé de comer, presente alternativas al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es, como dice el apóstol Pablo, ese armazón en el que cada uno de nosotros somos una especie de célula. Y esa célula tiene que ser alimentada con su palabra y también gobernada y dirigida para que produzca los efectos que nosotros esperamos de ella. El Cristo resucitado a través del apóstol Pablo hace exigencias claras a cualquier oficial de la iglesia, ya sea pastor o diácono, y esto lo hemos leído. Tanto en el caso de los pastores, en el caso de Primera de Timoteo, capítulo 3, de 1 hasta el 9, y posteriormente, y también en el capítulo, en los versículos que suceden al versículo 12. Sin embargo, como es evidente para el resto de los requisitos del liderazgo, estas características no tienen por intención separar a los líderes de la congregación, sino, como dice Primera de Pedro en el capítulo 5, versículo 3, y que lo hemos leído en varias ocasiones, hacer que los pastores, los diáconos y cada uno de nosotros al mismo tiempo seamos ejemplo para los nuevos, pero sobre todo para los hermanos que necesitan que sean bien llamados. Del llamado de cada uno de nosotros es pues a ser ejemplos de en los que estamos. Cristo quiere que estos atributos sean ciertos en todos nosotros, por lo cual es esencial que sean modelados mínimo por el liderazgo de la iglesia. Empezamos diciendo, si alguno desea obispado, buena obra realmente desea, pero tiene que tener claro de que va a ser un líder, va a modelar lo que los demás tendrán que seguir. Por extensión, Cristo desea que cada padre, que cada madre gobierne bien su casa. Este requisito de que gobierne bien su casa forja una relación especial con otros entre el liderazgo de la iglesia y la labor doméstica del padre o del esposo. ¿Por qué debería el pastor
o alguien que desee obispado gobernar bien su casa. El mismo apóstol Pablo lo dice, porque si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, quiero que subrayen eso de su propia casa, porque ¿saben dónde estamos ahora? Estamos en nuestra casa también. Este es nuestro hogar. Pero el apóstol Pablo señala de manera enfática en varias ocasiones su casa. Tal atención cariñosa ha de estar en el corazón del que pretende pastorear, sabiendo que pastorear, la palabra que usa para pastorear, también puede verse como tener cuidado. Eso lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16 y en Hebreos capítulo 13 versículo 17. Prestar especial atención, Hechos 20:28. Fíjense cómo cuidar, gobernar, dirigir, liderar, tiene que ver con prestar atención. Por eso digo que es genial lo que este pastor ha hecho en esta intersección. Y en el corazón de la labor de padre está precisamente centrado la atención que debe prestar a sus hijos y a su casa en sentido general. Aprender a ser un hombre cristiano va en dos direcciones. Primero, aprenden a liderar en su propia casa y luego los pastores aprenden a pastorear, o sea, a apacentar, a buscar de comer a los de la iglesia. Durante su turno, y él hace acá un símil, una comparación. ¿Ustedes creen que una persona que ha tomado el trabajo de salvavidas, ya sea en una piscina o en una playa, usted tomó el trabajo de salvavidas, le aceptó un trabajo que tiene que durar 8 horas ahí sentado, en la gran mayor parte del tiempo, en la grandísima mayor parte del tiempo, usted no va a tener problema. Usted lo que tiene que estar ahí, por si acaso sucede que una persona tenga la necesidad de buscarlo, de su ayuda. Su trabajo es tirarse rápido, tratar de sacarlo y que salve esa vida, ¿verdad que sí? El pastor tiene un trabajo muy similar. Es estar atento a la vida de los otros, que normalmente durante un largo espacio de tiempo usted no va a tener muchas cosas por lo que preguntar, pero finalmente puede darse el caso, y se va a dar el caso, en el que usted tenga que actuar con presteza e intervenir en una vida para salvarla de situaciones que se presentan, y esto va a ser tarea prácticamente de todos los días. Ahora yo quiero que hagamos el ejercicio, y él lo hace, de que se imaginen a un salvavidas de una playa o un salvavidas de una piscina que está constantemente mirando el celular. Fácilmente vamos a ver en qué va a terminar esa historia, ¿verdad que sí? Se le va a perder porque va al final a estar siendo hipnotizado por el celular, y aun cuando se presenten signos en los que él tendría que actuar con alguna presteza, él no va a poder prestarle atención. De la misma manera, quiero que vean cómo un padre de familia puede estar absorto, distraído, mientras su propia familia está pasando por momentos difíciles, y aún, vamos a llevar esto al extremo de los pastores,
cómo ha de ser entonces el cuidado y la atención que deberían prestarles. Por lo cual, el pastor debe estar claro que cuando desea ese obispado, está haciendo el trabajo del salvavidas. Tampoco debería suceder algo similar con los pastores al cuidar el rebaño. Y si tal es el caso con las ovejas, ¿cuánto más serio es para un padre luchar contra la distracción por el bien de su esposa o el bien de sus hijos? Los hombres cristianos y por extensión sus mujeres en su propia casa son amonestados 2 veces en Primera de Timoteo, cuando dice, en su casa y en su propia casa. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 4 y también en el versículo 5. Al hacer esto, él está indicando una distinción entre la casa del hombre y la iglesia, la cual es al mismo tiempo la casa de todos nosotros, pero la casa de Dios. Los pastores son representantes de la casa de Dios y al ser llamados como tal deben gobernar primero sus propias casas de una buena manera como un prerequisito, de manera que nuestras familias son nuestro primer pastorado. Si nuestras familias están siendo lideradas de manera pobre, las faltas se verán. Podemos esconderlo por un tiempo, podemos taparlo, podemos disimularlo, porque el mal está ahí. Pero a la larga, esto saldrá. Primero lo verán los de afuera y finalmente los de dentro nos daremos cuenta. Exponiendo algunas fallas profundas en nuestro liderazgo, ya sea primero por descuido, a lo que Matis siempre está tratando de ponernos en la línea, pero también por incapacidad. No necesariamente todos los hombres vinimos dotados con la capacidad para manejar, para dirigir, para orquestar, porque una familia debe verse como una orquesta, cada uno de los cuales ejecuta una acción, pero al final esa acción tiene que ser grata, tiene que ser al unísono bien. No tiene sentido hacernos líderes en la iglesia y multiplicar los efectos de las mismas fallas que nosotros traemos desde nuestras familias. Los vicios evidentes en el liderazgo doméstico no necesariamente se extienden a la iglesia, eso tenemos que estar claros. Por eso el apóstol nos dice que debe cuidar bien, porque si no, evidentemente traerá consecuencias. Pero puede darse el caso en que un líder, un pastor, no tenga tanto control de la familia, sin embargo, sí está dedicado a la labor de la iglesia. Y han visto casos históricos de ello, han habido casos históricos de ello. Los vacíos evidentes en el liderazgo doméstico, les reitero, no necesitan extenderse a la iglesia. Además, si nuestra familia ya necesita de nosotros, dice el doctor Matis, mejor no quitar la atención de la iglesia, del hogar, para involucrarse con la atención de la iglesia. Incluso en el otro lado de la ordenación, y aquí cita a Tabibi Anabaibi, Pablo advierte contra los hombres que podrían estar demasiado preocupados por los asuntos de la iglesia y poco interesados con lo que está ocurriendo bajo su propio techo. Su propia casa entonces es un terreno de prueba, de modo regular, para liderar en la iglesia. ¿Cómo gobiernan los hombres cristianos?
¿Qué significa entonces para un hombre el gobernar bien su casa? Esta palabra, gobernar, como la usa el apóstol Pablo acá en Primera de Timoteo capítulo 2, en griego es la palabra proistemi, que en romano se traduce como dirigir, pero tanto aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 7, como en Tesalonicenses, podemos verlo como presidir. Tal, en cualquiera de los casos, es dirección, es liderazgo, dirección. Tal dirección para uno requiere cuidado y por ende, cuidado descarta negligencia, descarta inatención. Dios llama por igual a pastores y padres a ser como mínimo sensibles a la necesidad de aquellos a su cargo. Pero dirigir también implica más que la sensibilidad de dirigir, de llevar a cabo. El liderazgo involucra en alguna medida la buena iniciativa, irse delante del tiempo, prever. Nosotros, por la doctrina que nosotros hemos, yo voy a decir que adoptado, pero que nos han enseñado nuestros mayores, tenemos una gran capacidad para ver lo que va a suceder justo antes de que suceda. En estos años en los que hemos estado un poquito más involucrados con el liderazgo y eso, vemos cómo las cosas que planificamos a la larga es como si nosotros estuviéramos viéndola, ¿verdad?, un poquito más adelante. Cada vez que nosotros organizamos, orquestamos una campaña de cualquier tipo, cuando llamamos a la iglesia a que ejecute una acción, se puede decir que ya nosotros la habíamos previsto. Y dirigir y liderar es precisamente eso, estar más consciente de lo que va a pasar para que las cosas rindan los frutos, porque todo al final se puede medir por eso. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, ya sea colectivamente o individualmente. Lo que nosotros enseñamos, lo que ven de nosotros, no son las hojas, aunque muchas personas están bien fijas mirando qué es lo que nosotros hacemos, pero realmente lo que a la gente le interesa, ya sea de aquí dentro o de fuera, es los frutos que nosotros podemos enseñar. Y esto lo podemos ver precisamente desde el hogar antes de verlo en la iglesia. Pensando en el futuro, planificando con anticipación, tomando la iniciativa. El liderazgo cristiano entonces es formado y modelado por el ejemplo de Cristo, que primero nunca se enseñoreó de su pueblo, sino que hasta dio su propia vida por el bien eterno de ellos. Así que nosotros también, padres, diáconos, pastores, no debemos ser dominantes con nuestra autoridad dada por Dios, sino amables. Usamos la autoridad para edificar, no para destruir. Ni para fines privados, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5.
no para fines privados ni egoístas, ni siquiera para fines sacrificiales, para el bien de toda la casa. Los buenos padres y por extensión los buenos pastores, de manera habitual prefieren incomodarse ellos mismos antes que incomodar su rebaño. Asumen el costo de la ganancia de la casa en vez de buscar una ganancia personal. Los cristianos en sentido general cuiden sus hogares. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, que es lo que leemos acá, pues quien no sabe gobernar su propia casa, fíjense cómo el apóstol pone como equivalente gobernar que cuidar. El juego de palabras que él usa dice, pues el que no sabe gobernar, ¿cómo cuidará? Gobernar está diciendo cuidar. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? El otro único pasaje de todo el Nuevo Testamento en el que se usa la misma palabra cuidar, de cuando el apóstol habla de cuidar la iglesia, de cómo cuidará la iglesia de Dios. ¿Sabe cuál es el otro pasaje que se usa en todo el Nuevo Testamento? Es cuando el buen samaritano venda y le dispensa atención a la persona que cayó en manos de ladrones. Y él dice, vamos a leerlo textualmente. Y acercándose, le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ella, y poniéndolo en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Esa es la palabra que usa. O sea, para que vean cuál es el punto focal de la expresión del apóstol Pablo, aquí de cómo el hombre o el cristiano, porque por extensión es hombre y mujer, cuando hablo de hombre no estoy hablando de solamente el hombre en la casa, cómo el hombre debe cuidar, usar esta palabra, cuidar su casa. La vendó, lo voy a repetir, acercándose lo vendó, derramando aceite y vino, que eran de él, aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. No lo deja ahí, o sea, dije que lo usaba 2 veces la palabra. Dice que al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al misionero y le dijo, cuídalo, usando exactamente la misma palabra que usa el apóstol Pablo acá, del cuidado de la casa de Dios. Este tipo de cuidado por otros implica energía, gentileza, fuerza, compasión, diligencia y amor. Dentro de las características del obispo, debemos recalcar, si hemos hecho una buena exégesis del texto, debemos recalcar que el obispo debe usar energía, gentileza, fuerza, compasión, diligencia y amor. Esta es la esencia de lo que significa primero ser pastor y gobernar bien la iglesia de Dios y luego, pero en primer lugar, ser padre. No solo como el buen samaritano hizo en la parábola, sino como a quien apunta la parábola, al propio Señor Jesucristo, que hizo de su vida un ejemplo de liderazgo para nosotros. ¿Qué significa que los hombres cristianos gobiernen bien? ¿Qué significa entonces para un hombre gobernar bien su casa?
el brillo apostólico de este calificativo. Para algunos puede sonar como una vara vieja, pero el término que usa el apóstol Pablo, y sobre todo en el griego que lo usa, es el término kalos. La palabra donde, ¿recuerdan la caligrafía, caleidoscopio? Caligrafía, grafo escrito, calo, bello, florido. O sea, ¿qué es una persona que tiene una buena caligrafía? Una caligrafía, porque calo lo que significa es precisamente hermoso, florido. Que gobierne bien. Proteimi kalos. Esa es la expresión. Que gobierne bien. Provee un elemento que invoca la misericordia. La faceta objetiva no debe perderse en nosotros. En sentido general, que gobierne bien, que haga que los demás presenten mejores frutos. Que evite el fracaso. De la manera que cuando llevamos esto y lo traducimos al ámbito del hogar, una de las primeras cosas que deben aflorar es, si tus hijos están en sujeción, tus hijos deben presentar buenos frutos. No vamos a decir, como en el caso de los obispos, que sean irreprensibles, pero sí nosotros debemos ver buenos frutos en los hijos de los diáconos, de los pastores, de los obispos, de los ancianos. No significa perfección, eso tiene que estar claro. Como irreprensible tampoco significa santidad. Pero sí debe estar claro que sí debe significar algo para nosotros. El liderazgo del hombre debería ser, pues, fructífero y siempre en mejora, siempre ascendente. No perfecto, pero tampoco fluctuante, que una vez sí, el otro no, vamos a dejarlo. Por supuesto, los hogares normales, los hogares saludables, los hogares de todo el mundo tienen momentos muy productivos, incluso momentos de gloria en sentido general, pero tienen momentos difíciles, días enteros de caos, fluctuaciones, fracasos, en los que el apoyo de todos los que conforman ese hogar es lo que precisamente saca a camino ese hogar. Él hace de nuevo, porque él siempre está tratando de traernos al asunto de la atención. De qué tanta atención debe poner el padre para el cuidado de la casa, para el cuidado del hogar. Qué tanta atención debe poner el anciano, el obispo, para el cuidado de la iglesia, sin descuidar su primer ministerio. Finalmente dice, liderar en el hogar o en la iglesia no es algo que cualquier hombre sobrelleva bien. El hecho de que la persona, porque no quiero mencionar mucho la palabra hombre, el hecho de que la persona tenga hijos en perfecta sumisión, incluso que tenga hijos devotamente cristianos, no necesariamente quiere decir que tenga la capacidad para dirigir la iglesia.
sea, que el hecho de que he criado o he levantado una familia en la que todos son salvos, y eso no necesariamente quiere decir que usted tenga los dotes, los dones para llevar a cabo la labor de obispo. Hogares ocupados, cuando son descuidados, tienden hacia el desorden. Hogares activos, como pasa con las ovejas, se inclinan hacia el caos y necesitan de la atención e inversión regular de más y más tiempo del pastor. No controles semirregulares o aleatorios. Con la llegada de los hijos, el crecimiento de los niños lleva más actividades y crea niveles de conciencia y de responsabilidad mayores. El tipo de energía y atención que eran adecuadas en las temporadas anteriores, cuando eran bebés y todo eso, ya no son necesariamente suficientes. Con el tiempo y de manera específica en la adultez temprana, las demandas de la paternidad se incrementan. No es verdad que disminuyen. La práctica del gobierno de la casa no es algo estático, sino que es algo dinámico. Siempre está cambiando. Los roles dentro de las propias casas van continuamente cambiando. Y cambiando normalmente para un aumento en la demanda de la atención del padre. No menos, sino más. Las relaciones humanas, en sentido general, muy especialmente dentro de la iglesia, pero en sentido general, las relaciones humanas dan señales, viven dando señales. Un hogar se rompe, marido y mujer, pero eso ha dado señales a través del tiempo, señales que en muchas ocasiones los protagonistas de la historia no le ponen atención. Pero ningún fracaso en el hogar sucede de manera espontánea ni de un día para otro. Eso va dando señales y cada vez mayores señales, igual que las enfermedades. Muy rara vez usted va a encontrar una persona que nunca dio un síntoma de nada y que de un día para otro le da un patatús que queda completamente inhabilitado o hasta muerto. Algo debió dar señales inicialmente y esas señales solamente son captadas por una persona que está poniendo atención a la relación o a la iglesia. Dios no diseñó hogares cristianos para que sean mini monarquías del marido, sino que se debe ejercitar una dinámica en la que si el hombre es el rey de la casa, es porque la mujer es la reina de la casa. Y si el hombre y la mujer son los reyes de la casa, los hijos son los príncipes de la casa. Esa es la dinámica que debe darse. Aunque en muchas ocasiones la verdadera dinámica que se da es que el hombre es el rey de la casa y la mujer es la esclava de la casa. O por el contrario, la mujer es la reina de la casa y el hombre es el que hace los mandados. Pero esos son los menores de los casos. Dios ha diseñado el hogar para que en ningún caso sea una monarquía, ni de él ni de ella. En vez de esto, ella es la reina y gobierna la casa llenando los roles. Un buen matrimonio, una buena casa, una buena forma de criar, es aquella en la que están perfectamente delimitados los roles de cada uno dentro de toda la casa. Si se pierden estos roles,
alguien deberá asumirlos. Y cuando alguien asume el rol que le toca a otra persona dentro de la casa, se desbalancea el estatus. Debemos recomenzar y retomar. Hay maneras dignas e indignas de crear hijos sumisos. El apóstol Pablo está apelando a la sumisión de los hijos. Eso es lo que dice. Y sobre todo en el pasaje de Tito, que no lo hemos leído, pero que nos tocaría leerlo, cuando habla de que, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, habla de sumisión al mismo tiempo. Y hay maneras dignas e indignas de lograr esa sumisión. Si él tiene que volverse, el padre, un déspota para lograr la sumisión del hijo, eso no va a llegar a ningún sitio. Eso llega hasta la pubertad. De ahí en adelante, el desastre es inminente en cualquier momento. Usted puede imponérselo a un muchacho hasta los 7 años, cuando él ha formado su personalidad. De 7 años en adelante, la sumisión no debe buscarla por imposición. Eso es una manera que cita el doctor Matis como una manera indigna de llevar la sumisión hasta su hijo. Podemos sacar algunas precisiones más, pero ya me he excedido en el tiempo. Una cosa puntual que sí quiero que no se nos escape en esta noche es que la base de cualquier relación, y reitero, la base de cualquier relación, ya sea en la casa o en la iglesia, es el respeto. Pero el respeto se genera. El respeto no se impone. Uno debe buscar la manera de generar ese respeto en orden, en humildad y en amor. Orden, humildad y amor. Si usted no genera respeto con orden, humildad y amor, en cualquier momento ese respeto que usted se ha ganado, que usted cree que se ha ganado, se tornará en desolación. Porque habrá rebeldía y rebeldía de la mala. Bueno, ya no debemos seguir con el tema, aunque nos quedan algunos tópicos que podrían resultar interesantes. Les digo que les voy a hacer llegar el escrito de Matis porque no tiene, hay que leerlo. Vamos a hacer el compromiso aquí todito de que cuando le llegue a uno digitalmente y a otros en papel, vamos a hacer el compromiso serio de leerlo y de sacar algunas conclusiones, porque les digo, es maravilloso lo que Matis nos regala acá. Que Dios les bendiga y feliz noche.